¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy tenemos aquí como invitada a Cindy Macías. Está también para candidata a magistrada de circuito de Así es. Aguascalientes. Y bueno, pues la idea es también que nos platique un poco sobre ella, y, tanto personal como profesionalmente. Y pues adelante, gracias por venir, Cindy, y pues cuéntanos un poco sobre, bueno, mucho sobre ti, por favor. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Qué tal al auditorio? Muchas gracias por esta oportunidad para venir a platicarles acerca de Cindy, la mujer, la persona, y Cindy, la profesionista, y pues también pues candidata a magistrada de circuito pues en este primer proceso electoral judicial. Pues yo soy una mujer de 47 años, tengo una hija y pues tengo 28 años de ejercicio profesional. Okay. De esos 28 años, pues 17 años los he dedicado al tema de la impartición de justicia. Ya los restantes años pues han estado divididos en varias actividades, como por ejemplo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes fui abogada, estuve en el departamento jurídico de la universidad y pues también fui contralora interna en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Entonces, pues soy una mujer ahora sí que común, como la mayoría de las mujeres, no hay algo como extraordinario en mi vida. Ahora sí que yo podría decirte que lo que más me apasiona, lo que más me gusta es estudiar y me gusta mucho leer. Son de las actividades que más disfruto, además pues, del deporte, ¿no? Entonces, Okay. pues yo desde muy pequeña me acostumbré a leer, me gusta leer, me gusta escuchar música. Y pues una de mis características es que soy muy clavada en las cosas que yo hago. A mí me gusta, si hago algo, lo tengo que hacer de una manera pues prácticamente perfecta, pero también si no lo puedo lograr, lo intento de una forma y de otra hasta poderlo conseguir. Te platicaría, por ejemplo, que esta nueva aventura para ser magistrada pues no es algo nuevo para mí. A lo mejor esta es una nueva vertiente con el tema de la elección judicial, pero yo he participado ya en 2 ocasiones anteriores para ser magistrada en el Tribunal Electoral del Estado y pues también he participado para algunos cargos de dirección en otras instituciones como el Instituto Estatal Electoral, el Sistema Estatal Anticorrupción. Entonces, pues soy una mujer de retos, soy una mujer que no le gusta estar en su zona de confort, no le gusta estar ya en un lugar donde sientes que ya diste lo que habías dado, sino que me gusta precisamente crearme nuevos retos, nuevas oportunidades, tanto en el tema profesional como también en el tema personal. He de decirte que de pronto me volví tan clavada en lo que estaba haciendo que, por ejemplo, en relación a mi hija, pues también con ella desde muy pequeña la estuve inculcando en temas deportivos, en temas académicos, y cuando descubrí que ella tenía un talento especial para el deporte, pues me decidí a impulsarla, ¿no? Y pues como que le logré transmitir este ánimo de hacer muy bien las cosas, que ha llegado muy lejos en el ámbito deportivo. Ella es basquetbolista. Okay. Y de pronto me dicen, oye, pero es que cómo es que ha logrado en tan poca edad, tiene 14 años, hacer lo que ha logrado, ¿no? Porque inclusive pues ya hasta fue invitada a jugar a España y de tal, ¿no? Órale. Entonces, pues es este tema de que no me gusta quedarme pues a medias o en las ramas, sino que me gusta siempre hacer las cosas muy a fondo, muy profesionales, pues ahora sí que ser de las mejores, ¿no? Que de cualquier cosa que yo realice en mi vida, y pues yo me siento satisfecha y siento que ha sido una de las fórmulas para yo poderme sentir plena, sentirme feliz, y ahora con este nuevo proyecto de lograr la magistratura de circuito considero que estoy preparada, pero también que puedo aportar mucho socialmente. He de platicarte también que dentro de mi trayectoria yo he tenido la oportunidad de regresar todas esas oportunidades que a mí se me han dado. Sabemos que no muchas personas tienen la oportunidad de estudiar, de tener trabajos donde se puedan desarrollar plenamente. Y yo me siento muy agradecida porque yo he podido lograrlo. A mí se me ha dado la oportunidad de estudiar lo que yo quise. He podido trabajar en lugares donde a mí me han llenado mucho a nivel personal y a nivel profesional, pero también lo he podido regresar luego en temas sociales. ¿A qué me refiero?
que por ejemplo me ha tocado colaborar sobre todo en un ámbito de apoyo hacia niñas que luego no tienen muchas oportunidades económicas o laborales. Yo en un tiempo colaboré, y esto es la primera vez que lo he platicado así en alguna entrevista, en una organización muy bonita que se llama IEEE, Mujeres en la Ciencia. Y es un proyecto donde se apoya a niñas para que les puedan dar clases de inglés, de computación, y puedan desarrollarse en este tema, en las, ¿cómo le llaman? STEAM, que son estas habilidades de ciencias, matemáticas, tecnología. Entonces, quien era su presidenta, la licenciada Milena López, me invitó a colaborar con ella y la apoyé jurídicamente tanto a crear el tema normativo de su acta constitutiva hasta para poder lograr conseguir apoyos, recibos deducibles de impuestos y demás. Y para mí ha sido una satisfacción. Pero a la par yo trabajaba en el Tribunal Electoral y colaboraba con el INE para algunas capacitaciones y cursos, y logramos hacer ahí un enroque muy interesante donde las niñas participaron en algunos ejercicios con las urnas electrónicas para que ellas pudieran aportar como sus conocimientos para ver si se podía mejorar esta técnica de las urnas electrónicas, ¿no? O de pronto también me ha tocado apoyar en temas deportivos de alguna situación que se daba en los equipos de básquetbol, alguna situación, pues ahí poderlo regularizar de una manera jurídica o solventar algunas situaciones que de repente se presentaban en el ámbito. Entonces, a mí se me ha hecho muy, muy padre el poder combinar mi profesión como abogada y tú sabes, el derecho, la verdad es que da para aplicarse en muchos ámbitos. Entonces, yo lo he podido aplicar tanto lo que es formalmente mi trabajo, pero en otros ámbitos sociales y en el desarrollo también pues de la vida deportiva de mi hija y en el ámbito social, ¿no? También, por ejemplo, me invitaron del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, sí, de Aguascalientes, a participar en algunos análisis y algunos estudios del desarrollo económico de la entidad. En aquel estudio, pues se trató de ver cómo se podría o qué estrategias se podrían implementar para poder lograr el avance económico de la entidad. Y entonces nos juntábamos varias personas y hacíamos estudios. Y por ejemplo yo, que en ese momento estaba envuelta en el tema democrático y político y electoral, pues participaba con mi visión y mi postura de estos temas, de estas materias, en cómo influyen en el desarrollo económico de las entidades. Pero también estaba involucrada con el tema de anticorrupción y transparencia, y precisamente hicimos un estudio de cómo la corrupción impacta negativamente en el desarrollo económico y desestimula la inversión extranjera y cómo es que la corrupción impacta pues en el desarrollo económico social. Sí, inclusive, no sé si por ahí te dan conocimiento, hay un índice de desarrollo democrático donde me tocó presentarlo en una ocasión acá en Aguascalientes, donde precisamente se veían todos esos ámbitos de la vida que influyen en la percepción ciudadana respecto a que si el país o la democracia en un país está dando frutos positivos o negativos. Y entre los temas que impactan en el desarrollo democrático de una entidad, pues es precisamente la justicia. Y dependiendo de cómo la gente percibe la justicia, es en base a ello en cómo se percibe la democracia, ¿no? Entonces, todo ello a mí me dio como un bagaje o un cúmulo de conocimientos como para poder caer en cuenta que precisamente la justicia es un factor muy importante para el desarrollo de una ciudad o para el desarrollo de un país, y cómo en la medida en que la gente percibe a la justicia como algo entendible y como algo cercano, es en la medida en que la gente tiene credibilidad o le crea a las instituciones y le crea a la justicia. Entonces, si la gente no cree en la justicia, si la gente no la siente cercana, entonces democráticamente se encuentra desincentivado, sin querer participar, sin querer creer en las instituciones. O sea, es bien importante cómo la gente percibe a las instituciones, pero esa tarea es de las instituciones, no de la gente. No es de que las personas digan, yo voy a creer en las instituciones y voy a involucrarme en ellas, sino como es importante que la institución tenga esa cercanía hacia la gente y le pueda mostrar qué es lo que realiza,
para qué lo realiza, cuál es su finalidad, pero cuál es el beneficio que las personas tienen respecto de esa institución. Y para mí, ahorita que se da esta reforma constitucional en materia judicial y que se abren las puertas para que la ciudadanía pueda participar y lograr ser candidata y eventualmente llegar al cargo, pues para mí se me constituyó como una oportunidad muy, muy buena para poder aplicar todo esto que a lo largo de mi trayectoria profesional he podido ver, he podido percibir y recibir del intercambio que yo he tenido con las diferentes personas. Claro. Bien, pues como pueden apreciar, Cindy tiene una larga trayectoria y ha estado en distintas áreas. Me gustaría tocar un poco más lo personal y como ir avanzando hasta llegar a tus inicios profesionales para ahora sí detallar más en cada uno de los puestos donde has estado, que nos platiques cómo fue tu experiencia, y cómo es que esto ha influido en tu carrera. ¿Creciste aquí en Aguascalientes? Sí, yo nací aquí en Aguascalientes, en el barrio de San Marcos. Okay. Y pues nací aquí, toda mi vida he vivido aquí en Aguascalientes. Perfecto. ¿Cómo desde siempre supiste que querías ser abogada o cuándo es que...? No, fíjate que no, mira, ahora yo descubro que yo tenía esa habilidad, pero no había descubierto cuál era mi vocación. Okay. ¿A qué me refiero? Desde niña, mis amigas me confiaban sobre todo sus problemas, ¿no? Yo tengo la habilidad de escuchar y a mí me platicaban. Yo soy más de escuchar que de hablar acerca de mí misma. Entonces a mí me gustaba escucharlas y de repente en esa confianza que me tenían las amigas, luego me tocaba que había quejas respecto de una y venía otra. Entonces de pronto yo tenía las dos visiones de las cosas y ya les decía, oigan, pues es que arréglense, es que aquí hay un malentendido, tú estás pensando tal cosa de esta compañera y no es así, o sea, ya me lo platicó y no son así las cosas. Entonces, de alguna manera trataba de conciliar, o por ejemplo, cuando había una situación con un profesor, pues yo era de platicarlo, ¿no? De una maestra, oiga, maestra, es que pasa esto, pasa aquello y tal, como de arreglar las cosas, ¿no? Y también cuando había alguna injusticia, ahí iba yo de por medio a abogar por alguien, ¿no? Pero yo no sabía que quería ser abogada. De hecho, yo pensaba que a lo mejor iba a ser arquitecta, porque me gustaba la pintura, o estudiar idiomas, porque me gustaban mucho los idiomas. Y pues se venía terminando la prepa. Yo estudié en la prepa de Petróleos, Okay. Una época muy bonita en mi vida donde hice amigos entrañables que hasta la fecha son mis amigos. Y ya el último semestre, pues te dan una materia, no sé si todavía la den, de orientación profesiográfica, para ver a qué materias te vas enfocando. Pero la vez que yo el último semestre sí me desesperaba porque no sabía. O sea, último semestre de prepa, no. Pero tú ya notabas estos rasgos en ti de hecho, en esa materia, conciliadora y todo ajá, esto. En esa materia, en los exámenes que te hacen, pues ahí salió que una de las ramas era el derecho, y con una tutora que yo tenía, pues ella me dijo, es que tú tienes las habilidades. Pero les voy a ser sincera, o sea, lo que definió fue que yo batallaba mucho para las matemáticas. Entonces dije, bueno, a ver, derecho no tiene matemáticas, me están descubriendo estas habilidades, y pues apliqué para derecho. O sea, creo yo que tan habilidades tenía que, bueno, tú sabes que entrar a derecho en la autónoma no es nada fácil. Pues logré entrar en tercer lugar, o sea, fui la tercera de la lista. ¿Y en ese entonces eran menos personas las que entraban o también? Sí, nada más entrábamos 50 personas en agosto y 50 personas en enero. Okay. Y pues entré y así, en el primer semestre hice clic, o sea, me enamoré de la carrera completamente. Yo en mi mente decía, bueno, si no es lo que yo quiero, pues al siguiente año aplico para otra carrera, pero, o sea, me enamoré, y a tal grado me enamoré y me clavé que justo en cuanto empiezo el segundo semestre, el abogado general de la universidad me había dado clases y me busca y me dice, oye, me gustó tu perfil, me gustó cómo escribes, cómo redactas tus tareas, tus trabajos. Me dice, la manera en que te expresas es muy clara. Me dice, pero aparte yo veía que le echabas muchas ganas a la escuela, ¿no? Me dice, entonces yo estoy ocupando una auxiliar ahí en el departamento jurídico, ¿no te vienes? Y me dice, trabajarías en la mañana,
sales 2:40, comes y a las 3 entras a clases, aquí mismo en la universidad. Entonces, pues yo empecé prácticamente a trabajar desde el segundo semestre y pues cada vez más enamorada de mi carrera, o sea, y la gente me lo decía y mis compañeros, es que, o sea, ni siquiera te quejas de que estás trabajando y estudiando, o sea, estás como pez en el agua y así, ¿no? Entonces, la verdad es que yo muy pronto descubrí, o sea, me tardé en identificar cuál era mi carrera, pero una vez que estuve ya estudiándola, o sea, me enamoré así totalmente. ¿De dónde crees que salen estas habilidades que dices que notaste que tenías? No sé, quizá tus papás, alguno de tus papás era abogado o cómo, bajo qué Sí, contexto crees que surgieron esas no, fíjate que habilidades. yo no tengo ningún familiar abogado. Mi papá es mecánico de maquinaria pesada, diésel, y mi mamá se dedicó a la casa. Pero mi Ok. mamá era mucho de platicar con mi hermana y conmigo. Yo tengo nada más una hermana. Era de platicar, platicar, platicar. En aquel entonces, pues eran 4 canales en la televisión, no veíamos televisión. Entonces, ella platicaba mucho con nosotras. Ella compartía mucho y yo creo que esta habilidad de escuchar y esta habilidad también, la confianza de hablar y de dialogar, pues yo la obtuve con ella, porque con ella siempre tuve la apertura de decir lo que yo pensaba sin miedo a una crítica, a un juicio. Entonces yo considero que de ella tuve esta habilidad. Pero también mi papá en su trabajo pues tenía que ser como muy meticuloso y muy preciso, porque pues arreglaba motores a diésel enormes. Pero sabes que también aquí en Aguascalientes el taller de mi abuelito y de mi papá eran como de los pioneros en maquinaria pesada en Aguascalientes. Ok. Entonces yo veía que cuando él no podía arreglar algo, leía los manuales y yo lo veía leyendo y leyendo manuales y yo me ponía con él también a ver los manuales y yo le decía, pero es que ¿cómo logras resolver o identificar lo que está en ese manual enorme y a veces estaban en inglés? Digo, para arreglar el motor. Y me dice, es que, o sea, todo está ahí, dice, lo importante es tener la mente abierta para poder identificar los temas o las soluciones, ¿no? Entonces, lo conciliador, el saber escuchar de mi mamá, pero de mi papá, el decir, siempre hay una solución para las Determinación. cosas y lo tienes que resolver sí o sí, ¿no? Y pues ya cuando llegaban los clientes y veían, reparaste el motor, les es que ya fui con 2, 3 personas y me decían que era imposible, pero eso también venía de mi abuelo, porque por ejemplo mi abuelo paterno fue autodidacta, él era una persona muy humilde y él no pudo ir ni a la primaria, pero él agarraba libros, 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 y de verdad aquí en Aguascalientes fue un referente, o sea, platicó de Nicolás Macías Hernández y todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo respeta y todo el mundo dice que era un erudito, pero él no fue a la escuela, no es que hubiera ido a las mejores universidades, posgrados, no. Entonces ahí yo aprendí que las ganas de salir adelante, el estudio, la dedicación, la constancia, el empeño son los que hacen que logres todo aquello que te propongas en la vida. Que la verdad es que yo crecí con esa cultura del cómo sí, Ok. ¿sabes? Inclusive yo alguna vez practiqué un deporte ahí medio extremo ¿Qué y deporte? la maestra hacía pole fitness. Pole Y la fitness. maestra Ok. me decía, oye, yo creía que te me ibas a ir al segundo día porque eres súper torpe con tu cuerpo. ¿Cuál deporte es ese? Es como Perdón. calistenia, Ajá. no sé si has visto con barras y así. Sí, sí, sí. Entonces, yo no podía ni sostenerme con mis manos, ¿no? ¿Es tal cual calistenia o es Ajá, alguna sí, variante? sí, Ok, sí, es ya, calistenia, ya, ya. pero para mujeres. Ok. Entonces, como que en una vertiente no tan ruda como los hombres, ¿no? Mm. Entonces, me decía la maestra, yo creí que tú te ibas a ir a la segunda clase y duraste como 2 años. Mm. Y me dice, yo veía que si no lo podías hacer de una manera, lo hacías de otra y de otra y de otra. Dice, y lo llegabas a hacer hasta de una forma en la que yo ni me hubiera imaginado que lo hacía o que se podía hacer. Pero le digo, pues es que yo así crecí con esa educación de Pues sí mucha o sí. creatividad, eso habla también de mucha creatividad, ¿no? Como de tomar las herramientas que tienes para solucionar los problemas que se te presenten. Y pues si la propia maestra te decía que ni a ella se le ocurrían, pues ahí te habla como que, Sí. este, cuando tú empiezas a estudiar derecho, ¿qué tan común? Bueno, a mí me hablan, hoy por ejemplo yo que estoy estudiando, en mi salón la mayoría ahora son mujeres. Cuando tú empiezas la carrera, ¿este era el caso?
Yo creo que éramos mitad y mitad. Mitad y mitad. Sí, había mitad ¿Y en mujeres, tu mitad familia hombres. cómo, recibiste apoyo de tu familia para estudiar como abogada, ser la primera abogada o cómo? Sí, sí, totalmente. La verdad es que mis papás siempre me dijeron que yo iba a estudiar lo que yo quisiera Okay. y la verdad es que sí recibía todo el apoyo de ellos, o sea, pues incondicionalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, y aparte, mira, yo entraba a estudiar perdón, a trabajar a las 8 de la mañana, pero yo estudié durante la carrera, o sea, terminé el inglés Uh-huh. y estudié italiano y estudié francés al momento en que estaba en la carrera. Entonces, a las 7 de la mañana tomaba mi Okay. clase de idiomas y luego mi mamá me llevaba a las 7 y luego me recogía, porque en el edificio central, Uh-huh. acá donde estaba el Museo de la Muerte, y Okay. luego me recogía a las 8 y ya me llevaba mi desayuno calientito y en el camino de inglés o de francés al trabajo iba yo desayunando, entonces llegaba ya a las 8, 8:10, llegaba ya desayunada, pero mi mamá también ya me mandaba la comida, ¿no? Entonces ya salía yo de trabajar, comía ahí mismo en la oficina y ya me iba y luego me recogía a las 9 de la noche, ¿no? Entonces, pues mamá la verdad es que estaba ahí al pie del cañón y pues papá con el tema económico, ¿no? De que para libros, que esto, aquello, que no sé si había una visita a la corte, un viaje de Mm. estudios o así, la vez que siempre me estuvieron apoyando. ¿Los idiomas fue por iniciativa tuya? Digo, porque pues sí estudiaste bastantes idiomas. Sí, fíjate que un hermano y una hermana de mi papá daban clases de inglés Ok. en un instituto que ya no existe, se llama Instituto Morelos, ahí en el centro, donde Ujú. ahora está el restaurante de las Antorchas, Ok. ahí en Madero, y mis tíos estudiaban, Mm. y me dijo mi papá, oye, porque tus tíos dan clase, pueden llevar a algún familiar y no le cobran las clases. Entonces me dice, ve, aprovecha. Entonces yo me iba con ellos en las tardes y tomaba las clases, pero era muy curioso porque los estudiantes eran de secundaria, o sea, de secundaria para arriba, aunque la mayoría andan en prepa, de universidad o señores grandes. Y yo era la única chiquilla de tercero de primaria, o sea, yo era una niña ya con adolescentes y con grandes. Ujú. Entonces, pues al principio me daba miedo, ¿no? Como que, híjole, con pura gente grande, ¿no? Pues, y yo la verdad es que era introvertida de chica, pero ya cuando entro yo con ellos, eso me dio a mí también una seguridad, porque yo ya Ok. fui creciendo y ya no me daba miedo platicar con gente mayor, con universitarios, o sea, eso me ayudó a mí desenvolverme. Pero entonces terminó el inglés, o sea, y me gustó el inglés, y algunos maestros me decían, es que tienes facilidad para los idiomas, debías de seguirlo intentando. Mm. Después ya, cuando estoy en la prepa, conozco una amiga en una Pascua Juvenil, en una Semana Santa, y me dice, oye, acabo de meterme a estudiar italiano, ¿cómo ves? Vente conmigo. Y yo por ir con mi amiga a cotorrear, pues me metí a clase, pero me encantó Italiano. el italiano. Y ya después acabé los cursos que daba ya en la autónoma y luego dije, pues ahora qué, pues ahora me meto a francés. Ok. Y me gustó porque aparte de que siento que te da como fluidez mental, pues también conoces el idioma, la cultura, la forma de pensar de las personas. Por ejemplo, la maestra que me dio francés era una persona haitiana, una mujer haitiana Mm. súper interesante, donde nos platicó también de su cultura. Tuve también un maestro canadiense, entonces para mí era como salir también un poco de mi mundo, Claro. de mi ciudad y conocer el mundo a través de personas que hablaban otro idioma, ¿no? Entonces, Como que los propios lenguajes tienen palabras con connotaciones o conceptos que son propios de su lenguaje, que te dan como otra perspectiva luego de, pues del origen de las lenguas, ¿no? De los otros países. ¿Es sí. cierto que se vuelve más fácil aprender idiomas conforme vas aprendiendo más y Sí, más idiomas? sí, es que mira, la mente es así como cualquier músculo, lo ejercitas y se va desarrollando. Ok. Entonces, cada vez es más fácil hacerlo. Ok, entonces me decías que entras a la universidad, a la carrera de Derecho y en segundo semestre te contacta tu maestro para que trabajaras con él como auxiliar en el departamento jurídico. ¿Cómo fue Sí. esa experiencia? Fue muy bonita porque pues a mí me empezó a dar confianza como profesionista. El hecho de que está uno estudiando, pues te vas dando cuenta
que no sabes mucho y que lo que te enseñan en las aulas, la verdad es que se queda muy corto en relación a cuando ya es la práctica profesional. Entonces, para mí fue un complemento muy padre porque algunas cosas que yo veía en el aula, pues las veía ya de manera práctica en el ejercicio y sabes que algo padrísimo es que, o sea, en el jurídico de la universidad llevas, bueno, sí, todavía creo, llevas todo tipo de temas de la universidad, o sea, te llegan todo tipo de asuntos. Y en aquel entonces, la verdad es que el personal era muy poco, o sea, era el abogado, una otra abogada y éramos como otras 4, pero por así decirlo, novatas, ¿no? Pero nos tocaba ver desde negociaciones de contrato colectivo de trabajo, desde levantar actas administrativas a trabajadores administrativos, demandas laborales de profesores o de administrativos que habían despedido, pero también pues llegaban los temas, por ejemplo, el jurídico tenía una representación en los comités de obra pública, de adquisiciones, entonces a mí me mandaban a ese tipo de situaciones. Y he de decirte que, mira, yo ahí trabajé todo lo que fue mi carrera y ya después de ahí me fui al Tribunal Fiscal, pero yo regresé a la Universidad Autónoma durante 5 años, yo regresé ahí del 2012 al 2017 regresé. Okay. Y fue padrísimo porque, haz de cuenta, en esa época de estudiante, pues, por así decirlo, vas como novata, ¿no? Vas más bien como esponjita a absorber y aportas, pero no aportas tanto como cuando ya tienes una trayectoria. Entonces, cuando yo regreso a la autónoma, y perdón que me adelante así tanto en el tiempo, No te pero preocupes. regresé, pero yo ya venía del Poder Judicial Federal de 9 años, donde yo había visto ya o recorrido la carrera judicial, porque pues fui oficial, fui actuaria, fui secretaria de juzgado, secretaria de tribunal. Entonces regreso a la autónoma y pues obviamente seguía el mismo jefe, el jefe del departamento jurídico, el maestro Jesús González, y me dice, pero ahora ya no vienes de auxiliar, o sea, ahora ya vienes de titular del área de amparos. Me dice, y yo quiero que lleves todos los amparos relacionados con la universidad. Y había varios temas delicados en ese momento, por ejemplo, de profesores que querían doble pensión, cosas que impactaban, por ejemplo, al fondo de pensiones de todos los jubilados de la universidad. Entonces, para mí la verdad es que fue una satisfacción el regresar, pero ahora ya como una profesionista consolidada, que podía aportar o que la universidad estaba confiando en mí. Y cuando de ir, por ejemplo, nada más a estos comités de adquisiciones y de obra, pues ahora ya me tocó apoyar directamente a la Contraloría Universitaria, ya defendiendo estos procedimientos, pero ante una auditoría superior de la Federación, ante la función pública. Entonces, a nivel personal fue una satisfacción muy grande para mí, porque incluso pues mi jefe me dijo, es que obviamente ha pasado tiempo y es muy diferente a cuando estuviste aquí como alumna, que me dice, siempre diste lo mejor de ti, dice, pero obviamente la trayectoria y el ejercicio profesional pues te va dando las tablas. Bien, después de una parada técnica retomamos. Decías que en resumen estuviste durante la carrera en la universidad en el área jurídica. Aquí pues más que nada en tu etapa de estudiante, más que para aprender. Después estuviste en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Fiscal. Y me estabas comentando, nada más que se perdió, ¿por qué decidiste entrar a este tribunal? Sí, pues una compañera del jurídico de la universidad se fue para allá y me habló para comentarme que estaban solicitando una persona en una ponencia, que si no me interesaba irme para allá, ella sabía o ya le había externado que yo tenía la intención de estar en un órgano de impartición de justicia que me llamaba mucho la atención, que me gustaría estar en uno de ellos. Y pues esto lo descubrí más o menos como un año después de estar trabajando, después de tener que ir a litigar asuntos pues a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a los tribunales agrarios y así. Por parte de por parte de la universidad. Ajá, entonces me gustó la dinámica y yo dije, ay, me gustaría ser parte de un órgano de impartición de justicia. Entonces, por eso, pues ahora sí que atendí a la propuesta de mi compañera,
Fui ahí al tribunal fiscal, dejé mi documentación, presenté un examen, me entrevistaron y pues me quedé allá en el tribunal. Ok, querías ser parte de un órgano de impartición de justicia, pero en especial esta materia te llamaba la atención o No, solo se fíjate dio la que oportunidad y... yo quería en materia de amparo. Ok, Mi sueño era estar en un juzgado de distrito o en un tribunal colegiado, pero pues desde entonces era muy complicado entrar a trabajar ahí y no había yo como ubicado la manera de poderlo hacer. Pero ahorita te platico, fue bien interesante cómo logré entrar ahí. Pero bueno, mi amiga me habla, entonces quedo yo en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y pues estuve ahí por 3 años. 3 años. 3 años, ajá. Creo yo que es el tiempo suficiente para poder entender a cabalidad o completamente la dinámica del tribunal fiscal. O sea, me tocó, aunque estaba como secretaria de un secretario de acuerdos, pues no nada más, en el tiempo que yo estuve, no nada más estuve en ponencia, también apoyé un tiempo a actuaría, al archivo, porque cuando alguien faltaba había que suplirlo y pues aprendí a hacer de todo también en el tribunal, ¿no? Entonces, pues ya de pronto también me echaba mis pininos para hacer sentencias interlocutorias, sentencias o los acuerdos de cumplimiento que luego suelen ser un poquito complicados en materia, sobre todo en materia fiscal, que es como tan especializada. Entonces, creo que son 3 años donde pude aprender de manera completa la dinámica del tribunal y pues cómo funciona este tipo de justicia fiscal y tributaria que sí tiene una especialidad en Técnica, relación a las ¿verdad? otras materias. Ajá. Después nos comentabas que esto sí se quedó en el video, regresaste a la universidad después de estar en este tribunal. No, de ahí me fui al Poder Judicial Federal, Ah, ok, 9 ok, ok. años. Ah, 9 años y Y después es después cuando... ya Ok, regresé a la universidad. te vas Ajá. a Poder Judicial Federal y ahí ¿qué es lo que te toca hacer? Pues fíjate que ahí, te digo, a mí siempre mi sueño había sido estar ahí en el Poder Judicial Federal. Entonces, estando en el Tribunal Fiscal, se abre, bueno, cada año se abre un curso que se llama especialización judicial. Ahora creo que tiene otro nombre, pero en esto era de especialización judicial, que lo impartían jueces y magistrados del Poder Judicial Federal. Entonces, me inscribí, pasé el examen y todas las mañanas iba a tomar ese curso. Creo que era de 8 a 10. El que era mi jefe ahí en el Tribunal Fiscal me dio permiso de llegar tarde y pues salía yo un poco más tarde para compensar esas horas. El tema es que cuando, bueno, cada materia la impartía un juez o un magistrado, duraba como un mes cada materia, ¿no? Entonces, cada que terminaba, o sea, en la última clase, yo le redactaba una carta al profesor o a la profesora, ¿no? Y le decía que mi sueño era entrar al Poder Judicial y Ok. bla, bla y todo, ¿no? Entonces, la penúltima materia me la dio el juez segundo de distrito en ese momento, Rafael Rojas Licea. Yo soy, la verdad, una persona muy inquieta que en las clases me gusta participar. O sea, que quién opina esto, que qué dicen de esto, y yo siempre levantaba la mano y decía esto, aquello, esto, aquello. Siento que eso te retroalimenta y pues también te mides en cómo andas, ¿no? De lo que Claro. tú piensas, ¿no? Entonces, terminé el curso de especialización, creo que en octubre. ¿Cuántas materias te dieron? Pues fue durante todo un año, han de haber sido unas 8 materias, yo creo. Ok. Y un día suena mi teléfono y pues contesto. Y pues me hablaban de parte del juez Rojas Licea, que si podía ir a su oficina. Entonces voy a su oficina y me dice, tenía la carta que yo le había hecho así en el escritorio, ¿no? Y me dice, la verdad es que me gustó mucho tu carta. Me dice, y más que el contenido, me dice, me gusta mucho la forma en que redactas. Me dice, porque pocas personas yo he visto que redacten de una manera tan clara y tan concisa como tú lo haces. Y me dice, y tú a mí en esta hoja me dices muchas cosas. Y me dice, y yo estoy ocupando gente como tú para que trabaje conmigo. Me dice, yo ahorita tengo una persona que está de incapacidad y pues solo te puedo ofrecer 3 meses. Y me dice, si tú las aceptas, pues eres bienvenida. Y yo dije, chin, o sea, pero nada más son 3 meses. Pero dije, es mi sueño, o sea, no importa. Y hablé con mi jefe y le dije, pues hay que me voy, porque del juzgado de distrito me están hablando y pues adelante, me dijo, adelante. Pues cuál va siendo mi sorpresa, que bueno, entro ahí, y me tocó con una secretaria de juzgado muy buena, muy, muy buena. Entonces,
pues yo aproveché y le aprendí todo lo que pude. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que a los 5 meses de estar ahí, o sea, fueron 3 meses, y me dice, esta persona no ha regresado, 2 meses. Y a los 5 meses me dice, oye, pues, ¿qué crees? Una actuaria se me va de secretaría de juzgado. ¿Quieres entrarle a lo de la actuaría? Y yo así me quedo, o sea, pues es que tenía 5 meses. O sea, si en 5 meses le agarré la onda a ser oficial judicial, o sea, pues todo lo que hace el oficial judicial. Y me dice el juez, me dice, yo confío en ti, dice, y en estos 5 meses me has demostrado profesionalismo, compromiso. Me dice, porque inclusive de pronto ocupábamos hacer cosas que no te tocaban y tú levantabas la mano y decías, yo lo hago, aunque no te tocara y aunque no supieras cómo hacerlo. Me dice, yo te he estado observando, dice, como observo a todas las personas durante este tiempo. Dice, yo veo que a ti no te da miedo hacer las cosas, que le encuentras la manera, y así me acordé de que le encuentras la manera de hacerlo. Y me dice, yo ocupo esta actuaria, dice, pero yo la tengo exclusivamente para el área penal. O sea, me dice, y tú sabes que lo penal federal, pues son delincuencia organizada, narcóticos, armas de fuego. Y me dice, pero aparte, dice, mi actuaria, la que se iba a ir, dice, la actuaria no nada más notifica, ella desahoga audiencias, o sea, ella se pone a desahogar careos, declaraciones preparatorias, además de su chamba de notificar. Me dice, ¿le entras o no le entras? Y yo le digo, pues voy. Le dije, voy. O sea, me cayó así de sorpresa, voy. O sea, ya me vieras en la noche yo llorando en mi cama, así de, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer si yo en mi vida he ido al penal? Yo en mi vida he desahogado una declaración preparatoria. O sea, yo las veía porque pues de pronto ahí pasaba por los locutorios o así por algo y las veía. Yo dije, pues ni modo. Y agarré el código de procedimientos penales y léetelo y todo. Ah, pero aparte me decía, pero aparte también lleva los libros de gobierno del área penal, o sea, registrar todo lo de armas de fuego, narcóticos, los billetes de depósito de las grandes, todo eso lo lleva, ¿no? Va. Okay. O sea, yo antes no me rajé, ¿no? Pero pues yo en mi casa acá llorando y así de que, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero siempre, la verdad, Dios me ha acompañado y salió bien el trabajo. O sea, todo el tiempo con él muy bien. O sea, al grado de que yo me siento muy orgullosa de que un día me habló también a su oficina y me dijo, ¿sabes qué? Nuestro juzgado va en primer lugar en números, en estadísticas a nivel nacional, dice, y me acaban de pedir hacer un manual de cómo se administra un juzgado de distrito, dice, y ese manual se los van a enseñar a los jueces que acaban de ser designados o los que recién designados para darles el curso de inducción al Poder Judicial. Me dice, entonces yo ocupo generar ese manual y tener a alguien de oficialía de partes, de actuaría, de ponencia y tal, ¿no? Entonces me dijo, yo quiero que tú seas la actuaria, que me ayudes a desarrollar lo de actuaría. Va, pues también nos metimos a eso y generamos ese manual y durante varios años estuvo dando ese manual en el curso, ¿no? Entonces, a mí me encantó la forma que trabajaba ese juez porque él te decía, siempre tienes que hacer un poco más de lo que te toca. Y, por ejemplo, aunque yo era actuaria, me pasaba expedientes para proyectar. Yo proyectaba tanto en amparo como de procesal penal, sentencias en materia penal, ¿no? Entonces, pues yo me daba la prisa, yo me organizaba y así, pues yo en las noches, fines de semana me ponía a sacar los proyectos. Okay. Entonces me decía, es que a mí me gusta tener abogados en la banca, como en un equipo de fútbol, para que si uno se lesiona o lo expulsan, entra el otro. Me dice, pero tú sabes que en los equipos profesionales europeos, o sea, el hecho de que estés en la banca no es que seas malo, sino que eres igual de bueno para que cuando entres y sustituyas, no baje el equipo, o sea, estemos en la misma dinámica, ¿no? Entonces me dijo, yo quiero que estés en la banca. Y así pasó, o sea, me tenía en la banca y cuando fallaba algún secretario por algún tema de licencias, enfermedad, permiso, él me subía, ¿no? O sea, él me ponía como secretaria de juzgado. Y así hasta que en un momento dado, pues ya una persona no volvía y pues estuve ya durante varios meses, si no es que más del año como secretaria de juzgado. De todo esto me brinca, bueno, creo que hay que resaltarlo, ya nos habías comentado que desde preparatoria o así te habían notado habilidades para redactar y todo esto y que es en parte en lo que influye para que entres a la carrera de Derecho y no solo esto, sino que después, ahora con este juez, en primer lugar,
se me hizo muy padre y admirable, pues eso de las cartas que les mandabas a tus profesores, porque él fue ya casi al final del curso, ¿verdad? Sí, O sea, esto quiere decir que no obtuviste respuesta de los anteriores y pues así aún es. así tú persististe y en segundo lugar, pues que fue la redacción lo que le llamó la atención, digo, y además yo creo que la proactividad también, te ha ayudado mucho en tu carrera, pero en especial sobre la redacción, ¿cómo, o sea, qué consejos le podrías dar a la gente? Porque sí, a veces yo incluso he visto escritos de demanda o lo que sea, de los expedientes de abogados que en cuanto a la técnica o el fondo es muy interesante lo que plantean, pero la redacción le flaquean. ¿Tú cómo es que obtuviste una buena redacción? Fíjate que, mira, yo creo que mucho tiene que ver que desde muy pequeña me encantaba leer y yo Mm, leía de todo tipo de literatura, o sea, desde novela, histórica, de ciencia ficción, política. O sea, la verdad es que yo creo que la lectura te da esa, te dota de técnicas o de palabras que a lo mejor a veces no tienes como muy aterrizado, pero que lo vas interiorizando, ¿no? ujú, Pero también la verdad es que las reglas de la gramática son básicas, o sea, un enunciado es sujeto, verbo y predicado, o sea, no, a veces creemos que son cosas muy elaboradas o muy técnicas lo que funciona, pero la realidad es que no. Creo yo que es esa estructura del enunciado de sujeto, verbo y predicado, el utilizar los tiempos verbales de manera correcta, pero sobre todo, desde mi punto de vista, yo estoy convencida de algo. Cuando tú tienes claridad en una idea y no le das muchas vueltas, sino que vas al punto preciso y así lo plasmas, o mm, sea, no es que yo tenga una técnica de redacción como especial o superdotada o algo, es simplemente decir las cosas como son, claro. de una manera muy honesta y de una manera muy clara. Y sabes que también sin pretender, porque Mm, luego cuando pretendes saber mucho o que nadie sabe más que tú de ese tema, pues terminas haciéndolo como muy complicado y muy rebuscado. La claro. verdad es que la sencillez no está peleada con la verdad y con la certeza, ¿no? Y pues mira, déjame, te platico una anécdota rápidamente. Te platico que yo ya he participado para estar en el Instituto Estatal Electoral. Mm, Ahí en ese, para ser integrante del Instituto Estatal Electoral, te hacen varios exámenes y uno de ellos es el Ceneval. ok. Y el Ceneval tiene parte de matemáticas, de español, de comprensión y tal, ¿no? Entonces, pero también de matemáticas. Entonces, pues yo la verdad es que en esos ejercicios, pues yo he estudiado o he repasado reglas de gramática, reglas de sinónimos, antónimos, cosas que parecen de la primaria, pero las he recordado dentro de los últimos 7 años Ujú, de mi ujú. vida. Entonces, digo, en aquel entonces a lo mejor lo tenía fresco porque era pues estudiante más joven, ahora a lo largo del tiempo, pero hubo un ejercicio que a mí me permitió corroborar pues que justamente la sencillez y la claridad es la clave, ¿no? Después de ahí pasas a otra etapa que es un ensayo que te revisa el Colegio de México, Ok. el Colmex, y tienen rúbricas para evaluarte y la máxima calificación es la A, puedes sacar la A, la B y la C. Todo esto para entrar al Para tribunal entrar, no, electoral. al Instituto Al Estatal Instituto Electoral, Estatal ajá, que es Electoral. la carrera de servicio profesional de carrera en el INE también, Ok. que viene del INE. Pero son exámenes muy, pues muy puntuales y complejos, la verdad. Entonces, yo hice ese examen, o ese proceso, más bien ese proceso lo he hecho 3 veces, pero la última vez que era para la presidencia, pues estaba más difícil todo el proceso. Entonces te ponen a hacer un ensayo, te digo calificación A, B o C. Y son 3 profesores y te revisan con la técnica del nudo ciego, de que ellos no saben que eres tú, o sea, te Ah, dan un seudónimo ujú. y ellos jamás saben el nombre de la persona que están revisando. Entonces Súper se lo bien. pasan a 3 sinodales y cada sinodal da su calificación A, B o C. Entonces al final pues ya hay un concentrado y si tienes, por ejemplo, 2A o 2B, pasas, ¿no? Pero si tienes ya 2C no pasas. Y yo la verdad me siento muy satisfecha porque con esa claridad que te digo de exponer las cosas, pues yo redacté, te ponen un caso práctico y en base a ese desarrollas el ensayo, Ujú. pero haz de cuenta que
yo no me fui a cosas así extraordinarias, ni siquiera quise como lucirme, ¿sabes? Yo dije, voy a resolver el problema así, tal cual me lo están planteando, y literal, así como en 2 hojas lo hice, ¿no? Y pues, ¿cuál va a ser mi sorpresa? Que los 3 sinodales me pusieron A. Okay. Y dividen hombres y mujeres, o sea, calificaciones de hombres, de mujeres, y a nivel nacional, o sea, todos los estados hacen ese proceso. Pues fui la única mujer en todo el país que sacó los 3A. Y me decían, pues, ¿cuál es tu técnica? O ¿cuál es la clave? O ¿cuál es la fórmula? Dice, porque todo el país fuiste la única con las 3A. Les digo, es que no hay clave, o sea, yo digo, a lo mejor sí es algo de reconocer que pude identificar el problema, pero la verdad es que yo lo redacté así de una manera muy simple, muy sencilla, y así, o sea, sujeto, verbo y predicado, y ¿sabes qué? Y bueno, en la técnica también de la narrativa, pues, ¿qué es lo que hay? O sea, primero es una introducción, ¿sale? Donde le das a la audiencia o a quien te está leyendo, en que lo pones en contexto de la situación, y luego en medio, pues el tema, el problema, ¿no? Que en materia legal sería pues la fijación de la litis, ¿no? Y luego a la conclusión a lo que vas. Entonces, digo, a lo mejor a veces, como decimos coloquialmente, nos hacemos bolas con los escritos, aunque ya buenos argumentos, buenos planteamientos, porque no tenemos como un orden en nuestras ideas, ¿no? De ponerle... ¿Cómo lo ordenas tú al momento? O sea, ¿vas redactando y así como salga o haces primero algún...? Yo, por ejemplo, o sea, cuando tengo un expediente, por ejemplo, ahora que voy o aspiro a ser magistrada de circuito, o sea, pues leo la demanda de amparo, ¿no? Y yo hago mis anotaciones, o sea, yo soy todavía manual, o sea, yo hago mis anotaciones donde digo, bueno, pues estos son los hechos, esta es la situación o el tema a resolver, el conflicto a resolver, y pues estas son las pruebas, y de cada prueba, la prueba que me está diciendo, o sea, qué hecho me está acreditando, ¿no? O sea, así, los hechos, cuál es el problema a resolver, y qué me están diciendo las pruebas, ¿no? Y en base a eso, pues ya tú emites tu determinación, ¿no? Pero es, pues, partir de la claridad de lo que te están planteando, ¿no? Y obviamente, pues, en tema de una sentencia, pues primero revisar lo que llamamos presupuestos procesales, o sea, que la persona tenga las facultades para acudir a demandar, que esté en tiempo, presentado en tiempo, que tenga su firma y cosas así, pero la verdad es que de pronto pensamos que la actividad jurídica es complicada y a lo mejor muchos abogados lo han querido manejar como algo inalcanzable o algo complejo, pues para que la gente no lo entienda o para que tu cliente no lo entienda, ¿no? Pero, y a veces también como autoridades, pues se hacen bolas o nos hacemos bolas y pues a veces ni nosotros sabemos lo que se está resolviendo, ¿no? Entonces, creo que todo parte de un tema de identificar, de tener la habilidad de identificar el problema y lo que te están presentando, ¿no? Entonces, pues así fue como, digo, esta habilidad de redactar, esta claridad que tengo, pues me ha servido, la verdad, en muchas ocasiones en mi vida. Entonces te quedaste porque la persona que estaba se salió, bueno, no por eso, sino fuiste un muy buen elemento y además sale la oportunidad. ¿Te quedas en el juzgado de distrito por cuánto tiempo? Por 9 años casi, 8 años, sí, 8 años y medio, y un tiempo en el colegiado. ¿Y después qué es lo que haces? ¿Es cuando regresas Es cuando regresé a la universidad. Sí, fíjate que yo me regresé porque yo tenía a mi hija chiquita. Mi hija tenía como 2 años y o menos, y estaba muy, muy pequeñita. Y bueno, yo era secretaria de juzgado, llega un nuevo titular y ese nuevo titular trae a su gente y a mí me regresan a la actuaría, que es donde yo tenía mi base. Pero ese juez traía nuevas dinámicas de trabajo. Yo estaba acostumbrada a trabajar con titulares que pues llegaban en la mañana y sacábamos el trabajo y pues ya en la tarde o 6, 7 salías y te ibas a tu casa. Pero este titular llegaba a las 2, 3 de la tarde y a esa hora empezábamos a trabajar. Entonces, bueno, a trabajar con él, ¿no? Entonces, pues era en la mañana el trabajo normal, notificar y demás, pero pues a veces eran 9 o 10 de la noche y nos estaban pasando los expedientes para ¿Por qué listar. llegaba a esa hora? No sé. Entonces, pues yo puse en una balanza y dije, pues mi hija o mi trabajo, porque no veía a mi hija literal
O sea, yo cuando llegaba a casa a las 11, 12 de la noche ya estaba dormida. Y en la mañana ya nada más iba a la guardería y la dejaba. La recogía a su papá o la recogía a mi mamá o la atendía a mi ex-suegra y ya, ¿no? O sea, entonces pasaban semanas y yo no veía a mi hija. Entonces dije, no, la verdad es que yo tengo que hacer un alto en mi carrera porque me estoy perdiendo cosas muy bonitas de mi hija y no, la verdad es que yo la verdad, o sea, amo a mi hija y para mí es lo más importante, ¿no? Claro. Claro, los hijos crecen. Ahorita ya mi hija ni me pela, o sea, ella ya está en su tema, se mueve sola y demás, ¿no? Okay. Entonces yo dije, bueno, voy a buscar oportunidades, ¿no? Y le marqué al que fue mi jefe en la universidad, le digo, oiga, pues voy a empezar a buscar chamba, le digo, porque me voy a mover de aquí porque ocupo tiempo para mi hija. Y me dice, me vienes como anillo al dedo. Más, vente. Me dice, yo ocupo a alguien que me desahogue los amparos porque estamos vueltos locos, estamos hecho un lío. Por favor, vente. Así, yo así de, ¿en serio? Sí, sí, sí. Entonces, pues yo me paso a la universidad. La verdad es que en la universidad el horario es muy noble, pues es el mismo horario, o sea, de 8 a 3:30. Uh-huh. Claro, yo te soy sincera, o sea, yo en mis trabajos nunca termino o nunca 3:30 y me voy, o sea, me quedo, pero o si no me llevo trabajo a la casa, pero pues ya lo trabajo en la noche y así cuando mi hija ya está desocupada, dormida. Okay. Y así. Entonces pues regresé por 5 años y la verdad es que padrísimo. Sí, ya nos platicaste un poco de cómo fue tu experiencia y sí, cómo te fue muy gratificante después de ya traer más trayectoria, poder ayudar más a tu alma mater. Sí. Y después veo que estuviste como secretaria de estudio y cuenta en el Tribunal Electoral. Exacto. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy padre, muy, muy padre. ¿Por qué? Porque de repente nombran, el Tribunal Electoral se creó en 2017. Como sabes, hubo una reforma constitucional en 2014 donde se establece que ya en cada estado debe haber un tribunal electoral. Uh-huh. Aguascalientes fue el último estado de todo el país en crear o en instalar su tribunal electoral. Entonces, el Senado nombra a los 3 magistrados y uno de ellos fue compañero mío ahí en el Poder Judicial Federal. Okay. Fuimos compañeros en el juzgado de distrito y fuimos compañeros en el tribunal colegiado. Entonces, me lo encontré una vez y le dije, estás en el proceso de magistrado. Y le dije, si te nombran magistrado, llévame contigo. Le dije, porque para mí tú sabes que la administración de justicia, la impartición de justicia es mi hit. Le digo, estoy muy a gusto aquí en la universidad. Le dije, pero mi hija ya creció, ya es más independiente. Le digo, y me gustaría colaborar contigo. Entonces me dice, ok, pues lo nombran magistrado y me busca. Y me dice, Cindy, ocupo que me apoyes en arrancar de cero el tribunal. Dice, apenas estamos gestionando el presupuesto, necesitamos buscar instalaciones. Dice, pero ocupamos gente que le sepa el tema jurisdiccional. ¿Para qué? Desde cómo se abre un libro de gobierno, desde cómo la oficialidad de partes va a recibir los medios de impugnación, desde los formatos para que sean homólogos en las 4 ponencias, los acuerdos. La logística del tribunal. Los acuerdos, las sentencias. Me dice, tú le sabes súper bien a la actuaría. Me dice, y ahorita no tenemos un perfil de actuario. La persona que tenemos vista es abogado, pero no es actuario. Me dice, ocupo que de todo a todo me eches a andar la actuaría también. O sea, formatos de notificaciones, cédulas, razones por oficio y todo. Me dice, ¿y tú te las sabes de todas? Me dice, échame la mano. Le dije, con gusto. Le dije, ya te había dicho. Entonces, nos tocó, fue padrísimo porque era desde gestionar el recurso ante la Secretaría de Finanzas, ante el Congreso del Estado, y pues desde comprar equipo de cómputo, escritorios. La verdad es que solo éramos 6 personas para levantar el tribunal. Entonces, pues eso fue como estuvimos trabajando, inclusive no había instalaciones ni nada, estuvimos trabajando como 4 meses así, hasta que ya conseguimos un inmueble, o sea, hasta los contratos de luz, de internet, de todo nos tocó. Okay. Recibimos, antes los asuntos electorales, los medios de impugnación los conocía la sala administrativa, entonces se crea el tribunal electoral y pues nos tocó recibir todos los medios de impugnación porque ya estaba un proceso en curso, un proceso electoral. Entonces, pues era recibir lo que ya estaba y echarlo a andar, ¿no? Pero te digo que el tribunal eran los 3 magistrados, cada uno con su secretario de estudio, era el actuario,
la directora administrativa, el contralor y el oficial de partes, nada más. Y ándale, pues echa a andar el tribunal. Entonces fue una labor, la verdad, muy titánica, pero muy bonita y muy satisfactoria, porque pues puedo decirte que participé yo en la creación de un órgano jurisdiccional que pues ahorita ya está consolidado y en un momento dado llegó a ser referente a nivel nacional por lo progresista, Ok. o de los criterios que emitía y lo novedosos de los criterios que A pesar de que emitía. fue el último en instalarse. Exactamente, pero sí te he de decir una cosa, o sea, éramos gente muy comprometida, o sea, por ejemplo, nos fuimos a Sala Regional Monterrey a hacer una pasantía, durante una semana nos dieron un curso intensivo, además de nuestro trabajo siempre estábamos estudiando, siempre, 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 o sea, para estar al día de los criterios que tenía Sala Monterrey, Sala Superior, entonces sí fue una labor muy compleja. Yo inclusive en ese entonces, pues mi hija no estaba como tan grande, y yo haz de cuenta, o sea, estaba en el tribunal, pon tú de 8 a 4, y luego iba y me atendía a mi hija, la llevaba a sus partidos de básquetbol, a sus entrenamientos, y en cuanto se dormía yo me ponía a proyectar o sea, a hacer mis proyectos de sentencia. O a veces que estaba muy cansada me dormía y ponía el despertador a las 3 de la mañana, y a esa hora me paraba para sacar mis proyectos, ¿no? Y ya poderlos entregar en tiempo y forma, porque no nos podíamos escudar en que éramos nuevos o un tribunal nuevo para no resolver, porque en materia electoral todo es rápido y si cambia de una etapa a otra ya concluyó, causa estado esa etapa y ya no avanzas a la que sigue o dejaste en estado de indefensión a alguien. Entonces son asuntos que se tienen que resolver. Entonces, fíjate, ahorita que viene esta reforma judicial donde uno de sus objetivos es justicia pronta y expedita y obviamente pues muy profesional y bien hecha, digo, no, pues yo la verdad me curtí en el tribunal electoral porque de verdad, o sea, de pronto nos llegaban 130 medios de impugnación y ¿sabes qué? Ya venció el registro de candidaturas y ya es porque el Y hay que instituto va a mandar a definir. imprimir las boletas electorales porque inicia la campaña y todo eso. Entonces, pues resuélvete los 135 medios de impugnación Claro. porque ya van a imprimir las boletas electorales y ya van a aparecer esas personas, ¿no? En la boleta. Entonces, ahí aprendes también que tienes que ser rápido, que tienes que ser preciso, o sea, y entender rápido los asuntos, porque tienes que resolverlos de ya. Precisamente ya pasando un poco al tema más actual, bueno, en este contexto, pues sucede esta reforma al Poder Judicial, bastante radical, o cambia totalmente el sistema a como estaba antes. ¿Cómo es que tú, bueno, para empezar, qué crees que origina esta reforma? ¿Cuál es el sentir de la gente respecto al Poder Judicial? ¿Y qué propuestas tienes tú al respecto para, pues, aliviar ahora sí que estas penas? Sí, mira, yo desde mi punto de vista considero que sí era necesario un cambio porque sí hay rezago o tardanza en resolver los asuntos. Y sí hay asuntos delicados que se manejaron como el nepotismo y corrupción, aunque la hay pues prácticamente en todos los entes públicos, ¿no? Pero creo que fue una reforma apresurada, una reforma que debió haber sido más analizada, más aterrizada y más, pues sí, eso, con más tiempo, o sea, como un pastel que se debe de cocinar en tiempo oportuno o preciso. Entonces, creo yo que sí era necesaria, creo que pudo haber sido de una manera un poco más lenta y con algunas otras particularidades, pero la situación es que pues ya tenemos la reforma, ya tenemos pues el esquema en el cual se va a trabajar, pues que es precisamente elegir por el voto popular a las personas titulares del Poder Judicial, tanto federal como local. Entonces, creo yo que más allá de continuar con una lamentación, una crítica, una resistencia, pues como en cualquier cosa en la vida es ya actuar en base a lo que ya está, a lo que ya no puedes cambiar, a lo que ya no vas a mover, en base a eso tienes que actuar. Entonces, aquí para mí ha sido muy interesante cómo pues las personas actuamos de diferente manera. A veces somos pasivos, a veces somos activos, a veces seguimos con resistencias. Entonces, es bien importante cómo vamos a reaccionar ante las cosas.
yo por mi manera de ser y por lo que he vivido en mi trayectoria, que como ahorita les platiqué, pues he transitado por muchos lados, yo me considero una persona valiente porque no me quedo en mi zona de confort y me arriesgo a emprender nuevos proyectos, a emprender nuevos caminos con tal de crecer y con tal de enriquecerme profesional y personalmente. Entonces, al momento que se da esta reforma, dije, o sea, los órganos de impartición de justicia son mi hit, son mi lugar en el mundo. Entonces voy a participar porque tengo la experiencia, los conocimientos, la visión, el talento para poder ser una magistrada muy digna, muy profesional y pues también muy humana, que también es lo que siento que le hacía falta al Poder Judicial Federal y al Poder Judicial en general. Entonces, en base a estas ideas que yo tengo, es precisamente que giran como mi eje o mis propuestas para la magistratura, que es a lo que me preguntabas. O sea, yo, por ejemplo, veo, o sea, y yo lo estoy haciendo en siete ejes o en 7 puntos, en base al número que yo tengo en la boleta electoral, pues que es el 7. Entonces, yo lo manejé así con 7 aspectos, ¿no? Y yo digo, a ver, yo quiero darle un nuevo significado a lo que es la función judicial, que las personas vean una nueva forma en la impartición de justicia. ¿Y cómo es esa nueva impartición? Pues precisamente más cercana, más abierta, más empática hacia la gente a través del trato, ¿no? Luego también, pues a través, en segundo lugar, de un nuevo modelo de sentencias más breves, más claras, más entendibles, donde a lo mejor parecería raro y tú dirías, parece un libro, pero la sentencia desde el inicio ya le dices lo que estás resolviendo. ¿Sabes qué? Una sentencia que ampara y protege, que niega el amparo, que sobresee. O sea, de entrada, porque luego también ves las sentencias y tú te vas a decir que al final cuando eres abogado dices, amparo o no amparo, así, desde que lo lees así, la justicia de la norma ampara y protege en base a lo siguiente, ¿no? Y luego ya le das, pues, brevemente los hechos, les das luego brevemente la litis, o sea, qué es lo que pretende una parte, qué es lo que pretende, o en este caso, si fuera un amparo directo, como es el que conocería yo, pues qué es lo que resolvió la autoridad, o qué derecho considera el quejoso que violaste y cuáles son, así en un renglón, no sé, que no está debidamente fundada y motivada, que no es competente y tal, o sea, sin mucho rollo, ¿no? Y luego un pequeño índice donde le dices, ¿sabes que en la página 2 vas a encontrar los hechos? En la página 3 vas a encontrar los agravios, en la 4 la argumentación de lo que se resuelve y en la 5 vas a encontrar los resolutivos, ¿no? Pero también, por ejemplo, a veces en las sentencias dices, no sé, por ejemplo, en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y eso lo pones un montón de veces, ponerle un glosario, ¿no? Las siglas, así, o nada más Constitución, y ahí le pones que ahí va a ser la Constitución. Hacer las sentencias como más dinámicas. Más didácticas. Ajá. Sí, en pocas palabras, para el ciudadano y no para su abogado, que el ciudadano pueda ver la sentencia y, ok, fue esto, ya. Totalmente. Y ya que el abogado también pueda ver detalladamente la sentencia por si hay algún recurso o lo que sea que quiera hacer. Me imagino que va por ahí. Exactamente, perfecto. Exacto. Y también, por ejemplo, eso va relacionado con el tercer punto, que es pues justicia abierta, ¿no? Justicia más clara. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que, por ejemplo, hacer también, mi idea es hacer de los asuntos más importantes o de los más comunes o que le interesen más a la gente, un video de 70 segundos, de 70 segundos donde puedas explicar lo que se resolvió y la persona lo entienda, ¿no? Okay. Entonces, o pequeñas también infografías donde las sesiones se transmiten en vivo, unos días antes tú publicas y dices, en la sesión de este jueves o en la sesión de este viernes vamos a discutir un tema de el porcentaje que se tiene que dar de alimentos cuando los dos trabajan, el tema para de invitar que a la gente que le pudiera interesar a que lo vea. Ajá, el tema, por ejemplo, de un trabajador de confianza tiene derecho a reinstalación o no. Okay. Cosas así, temas así, o por ejemplo en un tema así de, hasta con preguntas, ¿el SAT no te ha devuelto tus impuestos? Chécalo en la sesión para que la gente diga, mira, van a resolver un asunto
donde qué sucede si el SAT no me ha devuelto los impuestos, o sea, puede o no puede retenerlo, hay justificación o no, así. Y así la gente dice, mira, pues yo estoy ahorita con un tema de que no me han devuelto mis impuestos, hablando de que ahorita es mes de pago de impuestos y tal, ¿no? Entonces, que la gente pueda tener esa cercanía, ¿no? Pero también yo quiero transformar el liderazgo, ser un nuevo o un distinto forma de ser el líder de un grupo. Y literal, no ser una jefa, ser una líder que inspire, una líder donde la gente se sienta a gusto trabajando, una líder que sabe que las mamás tenemos el cuidado de nuestros hijos, que el tiempo es importante, que justo pues lo ideal es que llegue uno a trabajar a las 8 o 9 de la mañana y ya todos puedan estar saliendo. Sí, claro, estar conscientes que pues en la medida en que tu equipo de trabajo se sienta más cómodo y tenga una mejor condición de vida fuera del trabajo, porque la gente trabaja para vivir, no vive para trabajar, pues también por eso estaba la discusión de reducir horas laborales y demás que decían que era algo bueno, pues porque la gente se siente mejor y tiene un mejor rendimiento a la hora de trabajar. Creo que es importante eso que mencionas, como tener esas consideraciones con tu equipo. Y hacer dinámicas, ¿no? No de que, pues, tráeme 2 proyectos, uno en este sentido y otro en este, ¿no? O sea, se platica, oye, ¿qué asunto traemos? También aquel juez que me invitó a trabajar la primera vez, me encantaba que cada 3 semanas, cada 4 semanas nos íbamos a desayunar los secretarios del tribunal y decíamos, oye, ¿qué temas son los más delicados que tenemos en el juzgado? Y echábamos montón, ¿no? Entre todos, oye, pues aquí, la lluvia de ideas y todo, o sea, claro, que exista esa comunicación entre nosotros, y pues echando montón en los temas, luego salen más, porque de pronto luego también ahí adentro me topé yo con temas de egos, ¿no? De claro, que sí, yo no te digo, yo soy el más fregón y cosas así. Y no, la verdad es que se trata de hacer equipo para poder sacar todo de mejor manera. O, por ejemplo, también en un tema pues de la perspectiva de género y perspectiva de igualdad, o sea, el tema de las versiones audibles de las sentencias, que si está involucrado una persona indígena, que se traduzca a la lengua indígena que claro, esa persona ve. Entonces, pues son de las principales como vertientes que yo pienso trabajar, que de hecho, pues en mis redes sociales, en Facebook estoy como Cindy Cristina Macías, y ahí se pueden ver las 7 propuestas, como ya desarrolladas, esa trayectoria que yo te he platicado, que pues de pronto también hay cosas que no te platiqué, pero que me llenan mucho de satisfacción. O sea, por ejemplo, 2 veces me invitó el Congreso del Estado a participar en reformas al Código Electoral, tanto en temas electorales como en temas de transparencia y anticorrupción. O también, por ejemplo, una vez el Contralor Interno del INEGI, en unión con el Contralor Interno de la Fiscalía General de la República y del INE, me invitaron a participar en un foro internacional anticorrupción. Vinieron profesores de España, estuvieron titulares de órganos internos de control de todo el país y estuvimos trabajando en temas de anticorrupción. A mí me pidieron que coordinara una mesa, yo coordiné una mesa de trabajo de ética pública y fue muy satisfactorio para mí porque en esa mesa de trabajo pues compartimos experiencias de cómo fomentar esta ética pública. Y de ahí, por ejemplo, también desemboca otra de mis propuestas, que es precisamente cómo combatir la corrupción o cómo contrarrestarla, ¿no? Porque, de verdad, y te lo puedo decir también porque fui contralora interna ahí en el Tribunal Electoral, la diferencia que hace que tú al personal le des una encuesta de clima organizacional, que ellos puedan plasmar en una hoja anónima cómo se sienten, si están sintiendo acosados, si se están sintiendo vulnerados, discriminados, inclusive si consideran que sus compañeros hombres están teniendo más oportunidades que las compañeras mujeres, o con alguna otra preferencia sexual. Eso a ti te da un termómetro de cómo se está sintiendo la gente. Pero también cuando les refuerzas el código de ética y el código de conducta, o sea, que por lo menos una vez al año lo vean, lo platiquen, lo interioricen, que tengan presentes. Les tengas presentes y que les digas, ¿sabes qué? 0 tolerancia al soborno. O sea, yo me entero que estás pidiendo un soborno y te cae todo el peso de la ley. O sea, no se va a tolerar nada de esto. Y también cuando te acercas al ciudadano a través de una hojita pegada ahí de que si tú te enteras que hay soborno, si te pidieron algo, si te dicen algo, o sea, aquí está el buzón, aquí está el correo o pasa directamente conmigo.
Y la verdad es que los servidores públicos sí se cuadran, o sea, Claro. sí les afecta, ¿no? Entonces, he tenido la fortuna de participar en foros y conversar con otra gente donde hemos recogido prácticas que sí son efectivas en el combate a la corrupción. Ok. Bien, pues que sepa la gente que según yo hay como un color de boleta y un número para cada candidato. En tu caso, ¿cuáles son? Sí, perdón. No, adelante. Pues es la boleta rosa. La boleta rosa, va a haber 2 boletas rosas. Nos van a entregar 11 boletas el día de la elección. 2 son rosas. La que es más oscurita, como lila, tiene el título de magistradas y magistrados de circuito. Okay. Esa es la boleta donde voy a aparecer yo en una lista, porque está la boleta, hay 2 listados, uno de candidatas mujeres del lado izquierdo, del lado derecho de candidatos hombres la lista, y yo en la lista de mujeres voy a aparecer en el 07, va a decir 07, Macías Avelar, Cindy Cristina, y entonces en los recuadros que están en la parte superior, son 5 recuadros del lado de mujeres, ahí sería poner el 07. 07, ¿verdad? 07. Porque si solo ponen el 7... no va a ser válida, tienen que poner el 07. Perfecto. Bien, pues muchas gracias por venir, Cindy. Encantados de escuchar tu trayectoria, creo que es muy amplia. Me queda claro que eres una persona muy preparada, muy interesante tu carrera también. Dejo tus redes sociales por si quieren ver más detalladamente las propuestas que nos comentabas o lo que vayas a compartir en los días siguientes. Y pues nada, muchísimas gracias por venir y mucho éxito en tu campaña. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y por este importante ejercicio que realizan en favor de nosotras las candidaturas y también para informar a la ciudadanía, porque es muy importante el voto informado y la participación. De verdad les invitamos a que sí participen este 1 de junio. Por favor, es importante esta elección. Bien, pues gracias. Nos vemos. Estén pendientes para los siguientes. Gracias.